bienvenidos a esta primera sesión sobre el tema de la gracia y vamos a comenzar leyendo un pasaje en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esta primera sesión vamos a desdoblar los significados de la gracia, porque por gracia sois salvos. Vamos a desdoblar el significado de salvos. Y esto por medio de la fe. Entonces vamos a hablar en esta primera sesión de la gracia, de la salvación y de la fe. ¿Qué significan estas tres palabras en este verso? Y en la segunda sesión vamos a hablar acerca de qué significa y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí voy a hacer el énfasis en que hoy vamos a hablar acerca del significado verdadero de la gracia y lo vamos a profundizar. Y en las sesiones 2 y 3 vamos a hablar acerca de los significados incorrectos de la gracia. Por un lado, una teoría, una doctrina conocida como la gracia poderosa de Dios, la gracia soberana de Dios, por un lado, y por otro lado, la gracia gratuita de Dios. Pero como vamos a ver más adelante, en realidad se trata de la gracia barata de Dios. Entonces la segunda sesión va a ser acerca de la gracia soberana de Dios, como se le ha llamado, que la gracia es una fuerza irresistible, que una vez que comienza a tratar contigo no te puedes negar, y esa es una caricatura de la personalidad de Dios, que vamos a profundizar acerca de sus orígenes históricos y sus desarrollos actuales. Y por otro lado, el paquete de la gracia gratuita de Dios en relación con el dispensacionalismo, que hoy por hoy es la doctrina más ampliamente creída en las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Y vamos a profundizar cuáles son los riesgos de esa visión, que claro, la gracia es gratis para nosotros, pero le costó todo a nuestro Señor. Y esas van a ser, esa vamos a tratar en la sesión número 3. Y la razón por la que les explico esto es porque la labor de todo maestro no solamente es explicar el significado verdadero de la Biblia, sino también el significado incorrecto. Entonces tenemos esa doble tarea de alertar contra el error y de esparcir la verdad. Entonces en esta sesión les puede sorprender, pero vamos a hablar de un tema muy controversial, la gracia de Dios. Es un tema que ha estado en disputa durante cientos de años dentro de la iglesia cristiana y es una sola palabra, gracia. Y hoy vamos a descubrir qué significa esa palabra. Y comenzamos con la parte primera del pasaje, porque por gracia sois salvos. Entonces la pregunta es, ¿qué es gracia? ¿Qué es lo que la palabra gracia trae a tu mente? Cuando te dicen gracias, ¿piensas en la gracia de nuestro Señor Jesucristo o simplemente en una expresión de agradecimiento o de cortesía? Algunas personas ven a la gracia como el nombre de una niña para una mujer. Gracia. En Estados Unidos, Grace es el nombre personal de una niña. En el uso original de la palabra en el idioma griego, una gracia era un atributo físico. Hablábamos de un movimiento gracioso, un movimiento corporal gracioso. Hay una escultura que se le conoce en la antigua Grecia como las tres gracias, que son las figuras de tres mujeres graciosas por la belleza de su corporal que representa esa escultura. También hablamos como en el ballet de los movimientos llenos de gracia, pero bueno, francamente, si la gracia se limita solamente a la dimensión corporal, estoy condenado porque con mi habilidad de bailar es nula y muchos de ustedes tampoco pueden, entonces no se puede. Si el significado terminara ahí, no habría esperanza para muchos de nosotros, pero gracias a Dios el significado no quedó ahí. Pero antes de llegar al significado real, vamos a ver el significado actual, porque para lo que nosotros significa la gracia no es lo mismo para lo que significaba la palabra en los tiempos bíblicos. En el tiempo actual
Cuando hablamos de una gracia redentora de alguien, hablamos de una cualidad de su carácter que lo hace un poco más accesible si tiene alguna personalidad desagradable. Hablamos de que tienes 10 días de gracia para pagar una cuenta. Hablamos de que hay obispos en la iglesia que les llaman su eminencia, su santidad, su gracia. Y no sé si sepan ustedes, pero los duques y duquesas de Inglaterra, por ejemplo, William y Kate, le conocen como el nombre de gracia, su alteza, su gracia. Es el nombre o el título real como las personas les tienen que dirigir la palabra a esos individuos. En el significado bíblico, sin embargo, la palabra gracia viene del vocablo griego charis, C-H-A-R-I-S, y es una palabra que se utiliza alrededor de 20 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 16 son utilizadas solamente por Pablo, y solamente alrededor de 4 veces los demás autores utilizan la palabra. Y francamente no es de sorprenderse, porque Pablo fue un ejemplo supremo de la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios es por excelencia la vida de Pablo. Es un privilegio de una posición legal dada por el poder del reino de Dios, a través de la cual se nos ha dado la habilidad de caminar en el Espíritu, de resistir a Satanás y de sobreponernos a la carne. Esa es la gracia, es un favor inmerecido de Dios. No hay tal cosa como la gracia de Dios, porque la gracia no es una cosa. La gracia de Dios es algo que existe en personas, es una cualidad personal. Las 3 personas de la Trinidad han sido atribuidas con esta característica. En la Biblia encontramos la gracia del Padre, encontramos la gracia de Jesucristo, encontramos referencias al Espíritu de gracia. Es porque la gracia no existe por sí sola, sino dentro de la característica personal de una persona. Ahora, si vemos a la gracia como un sustantivo, se puede aplicar al hombre o se puede aplicar a Dios. Cuando se aplica al hombre, conlleva el significado de agradecimiento. Gracia, en español, gracias, y en griego, eucaristo. Por eso cuando vas a la comunión, en muchas iglesias la conocen como la Eucaristía, porque es una gran acción de gracias por el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Eucaristo es lo que te dicen en Grecia cuando te sientas a comer y te dan el pan y tú dices Eucaristo, gracias. Significa darle a alguien generosamente. Es el acto de un hombre por darle a otros algo que no merecían. Un ejemplo que podemos recordar es en el caso de Inglaterra, el rey Charles tiene bajo su posesión una serie de casas y él las ofrece libres de renta de forma gratuita a sus amigos y a sus parientes. Y curiosamente a esas casas en las cuales esas personas pueden vivir por toda su vida sin pagar un solo centavo, se les conocen como hogares graciosos y favorecidos. Graced and favored homes. Porque esa es la esencia de la gracia, tiene un elemento de generosidad. Y así como en español, cuando hay generosidad de una persona hacia otra, decimos que algo es gratis, de la misma manera en la Biblia, la característica de un dador es que es una persona llena de gracia. Cuando la gracia se aplica a Dios como sustantivo, adquiere el sabor de la iniciativa, adquiere la característica de darle a la persona que no lo merece. Porque todas las personas han hecho no solamente lo suficiente para no merecer la gracia, sino para ir al efecto contrario y merecer toda la ira de Dios. Y es hacer algo extravagante con respecto a tu enemigo, el significado cuando se aplica la palabra gracia a Dios. Porque nosotros al final de cuentas somos enemigos de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de eso porque están tan alejados de Dios que ni siquiera se dan cuenta del efecto que tienen sus vidas sobre los sentimientos de Dios. Un día se darán cuenta.
pero es solamente cuando te acercas más a Dios que te das cuenta, como dijo el apóstol Pedro, Señor, apártate de mí, porque no soy digno de que estés en una presencia de una persona tan sucia como yo. Y para darles un ejemplo específico, recuerdo en un periódico que se narró la historia de un minero en Sudáfrica que quedó atrapado. El hombre era capataz y hubo un derrumbe en la mina. Cuando los trataron de rescatar, la mayoría lograron escapar, pero uno de ellos, el capataz, quedó atrapado porque estaba inconsciente. Y se requirió del acto de valentía de una persona que logró salir, miembro de su escuadra, de su cuadrilla, para irlo a rescatar. Ahora recordarán que en Sudáfrica existía o todavía lo que hay llamado como el apartheid, esa política que separa a los negros de los blancos. Este minero era negro y su capataz era blanco. Y aún así el minero arriesgó su vida para abrirse paso en ese hueco que taladraron para rescatar a ese hombre inconsciente, lo extrajo de la mina y cuando llegó a estar consciente en el hospital 3 días más tarde le preguntaron, oye, ¿te interesa conocer a la persona que te rescató? Y el capataz, claro, aceptó, pero cuando se dio cuenta que era un negro, alzó a ver a la pared y no lo quiso ver. Si ese hombre minero negro hubiera estado en la misma situación 3 meses más tarde, suponiendo que hubiera habido otro derrumbe, y hubiera hecho lo mismo por ese capataz blanco y lo hubiera rescatado nuevamente, ahí estamos hablando de gracia. Eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Tomó la iniciativa, nos llamó hacia Él, nos atrajo a sí mismo cuando todavía éramos enemigos de Dios. Esa es la esencia de la gracia de Dios, una gracia que toma la iniciativa. Ahora bien, la diferencia entre la gracia y la misericordia es algo que tenemos que entender. La palabra para misericordia en griego es la palabra eleos y la palabra para gracia es, como les dije, charis. La diferencia entre eleos y charis es que eleos es relativa al perdón y charis es relativa al poder habilitador de Dios. El perdón es algo que recibes sin merecer y por lo tanto no merecemos vivir, merecemos la ira de Dios, merecemos el infierno, pero Dios nos da su perdón inmerecido. La gracia es la habilidad de Dios para lograr lo que no merecías lograr. La habilidad y el poder de Dios para caminar en la justicia de Cristo, para vencer al maligno. La diferencia entre gracia y la misericordia está establecida en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, Pablo menciona lado a lado gracia y misericordia. Dice, gracia, misericordia y paz sean con ustedes de parte de Dios del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, como un saludo. O en 2 de Pedro 3:18 habla de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios nuestro Señor. Porque somos exhortados a crecer en la gracia, es decir, en el carácter de Cristo, pero no a crecer en el perdón, porque el perdón es algo fijo, como lo vamos a ver. Ahora la pregunta es, ¿por qué hablamos de la gracia? ¿Por qué nos tenemos que referir a la gracia como algo tan increíble para los cristianos? ¿En qué consiste relacionarnos con Dios sobre la base de su gracia? Porque somos salvos por gracia, pero vivimos a sí mismo por gracia, es decir, con la confianza delante de Dios de que somos aceptados delante de Él, ya sea que hayamos tenido una buena semana o una mala semana. Porque no podemos darnos merecedores de esa gracia, no podemos considerarnos objetos de merecimiento de recibirla. Es algo que nunca podemos merecer. Muchos creen que somos nacidos de nuevo por gracia, pero que perdemos esa gracia y comenzamos a caminar en las obras una vez que somos salvos. Y a lo mejor no lo articulamos, pero muchas personas lo piensan y tienen miedo de perder el favor de Dios por haber tenido una semana mala, por ejemplo. Pero así no es como el Señor se relaciona con nosotros.
Nuestros mejores actos de obediencia, de hecho, están manchados con ese amor imperfecto y esos motivos imperfectos que son producto de de nuestro egoísmo sin precedentes. Y es algo que no nos podemos quitar encima. Nuestro egoísmo es como la fuerza gravitacional en el que habitamos en este planeta. Lo único que lo puede romper es un acto del Espíritu Santo, una santidad heroica causada por el poder del Espíritu de Dios. Así que si quieres estar seguro de que vas a ir al cielo, una cosa sí te puedo decir: tus buenas obras no te van a ayudar a llegar ahí. ¿Por qué? Porque no puedes pagarle a Dios más allá de lo que le debes. No hay forma en la que puedes llegar a estar en crédito con Dios, porque Él no tiene una cuenta de créditos y débitos enorme en la cual vayas a basar tu confianza. No va a haber un par de balanzas un día cuando llegues al cielo. Tú nunca puedes tener una, un argumento por el cual Dios esté obligado a darte nada, absolutamente nada. Y aún así, Jesús fue llamado amigo de los pecadores. Zaqueo va a estar en la gloria, mientras que muchas de las personas que no querían ni siquiera entrar a su casa no van a estar ahí. Ahora muchas personas dirán: pero yo no me siento malo, realmente tengo una vida mejor que muchos. Voy a la iglesia, ofrendo, hago mis oraciones. No me siento que necesite no tengo esa necesidad desesperada de la gracia. Cuando en la iglesia me dicen de que la gracia de Dios es increíble, no tengo en mi corazón un sentimiento de felicidad o de sorpresa o de infinito agradecimiento. ¿Por qué? Y aquí quiero enfatizar un ejemplo. Un día estaba en un grupo en la iglesia y había un hombre que decía: yo realmente me siento bueno. ¿Por qué hablamos tanto de que somos pecadores y que Dios nos ha destituido de su gloria? Y aquí yo le quise decir: ¿sabes qué? No importa lo que tú pienses, sino lo que Dios dice acerca de ti. Y es preciso que sepamos la condición real de nuestras vidas. Porque la realidad, aunque tú te sientas bueno, aunque digas que no le hayas hecho daño a nadie, la esencia de nuestro ser es que si Dios quita el freno de nuestras vidas, nos vamos cuesta abajo, no nos vamos cuesta arriba. No se trata de que te sientas mal, es irrelevante cómo tú te sientas. Lo que Dios dice es que eres malo y que las mejores cosas que has podido hacer están manchadas con ese egoísmo que es tu mismo ser. Es como en la historia del hijo pródigo. Hay una versión de la historia del hijo pródigo que habla acerca de cómo el padre salió corriendo a recibir al hijo, y cuando estaba a 3 metros de acercarse a él, empezó a decir: ¿a qué huele? ¡Puerco! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No te has mezclado con cerdos, es un animal inmundo en la cultura judía. ¿Y cuánto dinero que te queda de todo lo que tenías que era mío? ¿Nada? ¿Te lo gastaste todo? No. Ve y te das un baño, trabajas para mí los siguientes 3 años y a ver cuánto me puedes pagar, y después voy a venir y te voy a dar un abrazo. Gracias a Dios porque esa no es la historia del hijo pródigo. Gracias a Dios por un padre que se acerca con amor sin importar de dónde vengas. Porque si no fuera por eso, ni tú ni yo estaríamos aquí. Él sabía en lo que se estaba metiendo cuando te llamó por tu nombre. Nada de lo que tú hagas, incluso las peores cosas que hayas hecho, son capaces de afectar el amor que Dios tiene y la visión que Dios tiene para ti y por la cual te usa. No hay nadie en este cuarto que quisiera saber todas las cosas que el otro o la otra ha hecho. Imagínense cuántas cosas Dios sabe de nosotros que tiene que presenciar. Solamente Dios sabe cuántas personas hubieran llegado a ser mucho mejores de lo que son hoy si tan solo hubieran escuchado sus mandamientos. Pero Él no nos escogió porque encontró gracia en mí. Él no te seleccionó para usarte porque tuvieras una gran gracia
innata. Normalmente entre más mala se vuelve una persona, menos ayuda recibe. Es una desgracia, pero es lo que ocurre en muchos casos. Pero así no sucede con Dios. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Conforme un hombre se cae más y más en las profundidades de su pecado, Dios ofrece más y más gracia, lo cual es lo opuesto de lo que nosotros normalmente hacemos. El Dios que sabía lo peor acerca de ti es el Dios que te ama y es el Dios que te usa. Ahora bien, habiendo descrito lo que significa la gracia, pasamos al segundo punto. ¿Qué significa ser salvo? Porque por gracia sois salvos. Porque no vamos a entender lo que significa la gracia salvadora de Dios hasta que no sepamos lo que significa salvo. Ser salvo no significa evitar el infierno. Eso es un bono extra. Ser salvo significa ser completamente restaurado a la imagen de Dios. Que no quede ni una traza de pecado en ti. Que seas lo que Dios realmente te llamó a ser cuando te creó. La salvación no es en lo que la hemos convertido. Hoy en día muchos evangélicos hablan de la salvación en términos de un seguro contra incendios, en el cual tú le pides a Jesús en una oración de 30 segundos que te salve y de ahí en adelante puedes tener la certeza de que vas a ir al cielo. Pero no, Jesús fue llamado Jesús por el ángel Gabriel cuando se le apareció a María y le dijo: Dios le dará el trono de David su padre. Y a José le dijo, y ese trono está en Israel, es un trono terrenal, por cierto, y eso va a ser un tema que vamos a abordar más adelante. Pero a José el ángel le dijo, le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, plural, de todos sus pecados. Esa es la razón por la cual se llama Jesús, porque la salvación es el resultado de Dios, del esfuerzo de Dios, de la pasión de Dios por incrementar su familia. Muchas veces me preguntan por qué Dios nos hizo. Y la respuesta más sencilla que puedo dar es que Dios nos hizo porque ya tenía un hijo y lo disfrutaba tanto que quería una familia más grande. Y es por eso que desarrolló el plan de salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿A qué nos referimos cuando decimos que somos salvos? La palabra salvación está muy cercana con la palabra reciclaje. En realidad, ser salvos es comenzar un proceso de reciclaje. Es comenzar un proceso mediante el cual Dios toma basura y la recicla para que vuelva a ser útil. Toma hombres y mujeres que han dejado de ser útiles para Dios y los transforma de tal manera que pueden volver a ser útiles para Él. Y por lo tanto es un proceso. Porque al final de cuentas el infierno es el tiradero de Dios. Dios no manda a nadie al infierno, Dios los arroja al infierno. Al infierno es a donde van los hombres y las mujeres que han perecido. Como cuando una llanta de carro perece porque se le atravesó un clavo, vamos a decir en la parte lateral. No sé si ustedes sepan que cuando a una llanta se le entierra un clavo en la parte lateral, ya no tiene reparación. Cuando se le entierra por la parte de abajo, en la parte del centro de la llanta, se puede reparar, pero cuando entra por un lado, no. Y muchas personas son como esa llanta. Se ven como una llanta, tienen los sentimientos de un ser humano, se ven como un ser humano, parecen estar bien, pero tienen ese clavo llamado pecado, que los ha hecho que para siempre dejen de ser útiles para Dios. Han llegado a ser inútiles para el propósito por el cual fueron hechos. Y esa es la tragedia del infierno. Pero hablando de la salvación, es importante notar que la salvación ocurre en 3 tiempos verbales en el Nuevo Testamento.
La palabra ocurre en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cada uno de esos tiempos verbales cubre una etapa. La mayoría de los versículos en el Nuevo Testamento se refieren a la etapa futura de la salvación. Y cuando confundimos los tiempos verbales de la salvación en la Biblia, llegamos a concluir de una forma distorsionada el mensaje de la gracia. Es por eso que hoy vamos a estudiar esos tres tiempos. El tiempo pasado se refiere a nuestra justificación. Los teólogos tienen su palabra para describir la justificación en términos de justicia imputada. Es decir, que es una justicia en la cual Dios nos imputa su santidad, su perfección. Nos rescata de la pena del pecado. En el tiempo pasado es una posición legal en la cual estoy completamente perdonado, siendo que tu espíritu estaba muerto. Se refiere al trabajo que Jesucristo logró en la cruz a través de su sacrificio. Solamente a través de ese sacrificio logró pagar el precio de nuestra salvación. Porque el pago para lograr la salvación de un hombre es tan grande que no existe nada que pueda hacer por él mismo para pagarlo. Como resultado, Dios nos trata como si fuéramos completamente libres de pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados por la gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos ganarla de ninguna manera, no podemos lograr acceder al favor de Dios por ningún esfuerzo, ni tampoco somos capaces de ejecutar ningún tipo de cambio de carácter antes de nuestra salvación que de alguna forma nos prepara para ganarla. Somos justificados. Recibimos la justicia y el favor de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz y no por nada que hayamos hecho en la tierra por nosotros mismos, como Romanos 3:21 al 31 explica claramente. La justificación es entonces un regalo para nosotros. Recibimos su regalo antes de que nuestra fe produzca ningún tipo de cambio en nuestro carácter. Los creyentes somos salvos sin necesidad de ganarlo en ninguna forma. Y Tito 3:5 habla de cómo ganamos esa misericordia aparte de cualquier tipo de obra. Hemos llegado a ser justificados con el objetivo de convertirnos en la justicia de Dios en Él, como 2 Corintios 5:21 dice. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios no puede mejorarse. No hay nada más allá de esa justicia. Una vez que somos completamente aceptados en el amado, como dice Efesios 1:6, 1.000.000.000 de años más tarde, vamos a seguir manteniendo ese mismo nivel de aceptación en el amado como el primer día que creíste. La santificación es diferente. Habiendo sido justificados en el tiempo pasado, el tiempo presente de la salvación es la santificación, es decir, la justicia impartida en términos teológicos de Dios. Se refiere a ser salvos del poder del pecado. ¿Por qué es en tiempo presente? Porque se refiere a nuestra condición actual. Conforme caminamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu crece en nuestro carácter. Sí, somos justificados en un momento, pero la santificación es un proceso que puede tomar toda una vida y más. La justificación y la santificación son igualmente esenciales para nuestra salvación, porque sin fe, sin santidad, ningún hombre puede ver a Dios, dice Hebreos 12:14. Entonces, ¿la santidad es algo que gano o es algo que me dan? Ok. Cuando hablamos de una justicia imputada, hablamos de la mitad del Evangelio. Cuando hablamos de mi salvación en el tiempo pasado, es la mitad del Evangelio. La otra mitad es la oferta de Dios de convertirnos en santos. Gente que no solamente está perdonada, sino que es santa. En otras palabras, nuestro Evangelio es uno de una doble sustitución. Por un lado, Él dice, pon tus pecados en mí
y por otro lado dice, pongo mi justicia y mi perfección en ti. Es una oferta invaluable. Lo que Dios nos ofrece es que nos arrepintamos y habiéndonos arrepentido, no solamente de nuestras malas obras, sino de nuestras buenas obras, Él te dice, toma mi justicia. Nuestra posición legal, sí, es instantánea. Cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú comenzaste a ser un discípulo de Cristo, comenzaste a cambiar, tu posición legal ya era diferente, pero tu posición de vida, tu posición actual es gradual. Y conforme nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, activamente, como dice Romanos 8:5, y ponemos y matamos las obras de la carne, conforme esa naturaleza pecadora es crucificada, y la crucifixión es un proceso que tarda entre 2 y 7 días, de acuerdo a los récords, gradualmente cambiamos de ser pecadores a ese proceso de santificación. Como dice Romanos 8:13, nuestra santificación, nuestra posición legal delante de Dios, nuestra justificación está basada en haber recibido libremente su regalo de justicia. Nuestra condición viviente, es decir, nuestra participación en su espíritu en nuestras vidas, está basada en nuestra respuesta al liderazgo de su espíritu en nuestras vidas. Entonces, dos cosas muy diferentes. Dios solamente justifica con el objetivo de santificarnos, porque el hecho simple es que podemos ser justificados y seguir viviendo la vieja vida. Y la tierra está llena de gente que viven un evangelio a medias, con corazones tibios, que están seguros de que van al cielo y están simplemente buscando constantemente versículos que los ayuden a justificar su estilo de vida de pasividad. Al final de cuentas, cualquier definición de la gracia de Dios que no aprecie grandemente un espíritu de obediencia es una esperanza falsa. Estamos llamados a caminar por la senda estrecha y el camino recto. El evangelio no es tus pecados son perdonados, GP, sino tus pecados son perdonados y puedes ser santo. El evangelio no es una cuestión de puedes ser perdonado y no necesitas ser santo. Ni tampoco es una cuestión de puedes ser perdonado y debes ser santo. No, el evangelio es puedes ser perdonado y puedes ser santo. Puedes ser un santo no solamente en título, sino en obra. Puedes llegar a ser la persona con la que sueñas ser en los mejores momentos de tu vida. No en un paso, sino una vida de obediencia te puede convertir en una persona semejante a Cristo. No solamente se trata de justificación por fe, se trata de santificación por fe, porque Jesús no te ofrece solamente su perdón, sino su justicia. Las dos son ofertas de Jesús. Las dos se reciben por fe. La justificación es solamente por fe, pero la fe no solamente es mental. Y aquí quiero enfatizar que para llegar a ser saciados necesitamos tener hambre y sed de justicia. La justicia de Dios es algo con lo que somos llenos, pero es algo que solamente nos da Dios conforme nuestro apetito por esa justicia se incrementa. Depende, en otras palabras, de qué tan hambriento estés. Depende de que quieras ser justo más que nada en la vida. Depende de que quieras ser santo más allá de tus fuerzas. Y si ese apetito por santidad se convierte en un hambre insaciable, Dios te va a saciar con un poder que excede tu capacidad y que se equipara con tu deseo. La última etapa, el futuro, la tercera etapa de la salvación, se le conoce como glorificación. La glorificación es el momento en el cual el pecado deja de ser una posibilidad.
estamos más allá de la presencia del pecado. Y es el tiempo en el cual mi cuerpo va a estar salvo. Todo mi ser va a ser salvo. Esta parte de mí que ustedes ven hoy no está salva aún. Este cuerpo un día se lo van a comer los gusanos, porque lo ha habitado una persona podrida. Y esa es la condena de todos los que hemos pecado. Entonces un día mi cuerpo va a ser salvo y voy a ser restaurado a la imagen de Dios también en mi espíritu, y ya va a llegar el momento en el que veas a Jesús y veas a Eduardo y no sepas distinguir cuál es cuál. Entonces no necesitas ser perfecto hoy aquí, pero necesitas querer. No necesitas ser perfecto antes de morir, pero necesitas desear ser perfecto, porque Dios define nuestro carácter y nuestro futuro, por lo tanto, por el deseo de nuestro corazón. Para Dios, las apariencias no cuentan absolutamente en nada, pero sabemos que cuando lo veamos a Él, vamos a ser como Él, porque esa transformación va a ocurrir cuando llegue en su segunda venida. La palabra de Dios dice, sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces se refiere a una salvación futura y a una salvación completa, incluyendo mi cuerpo. Ahora bien, el problema es que hemos hecho a la justificación no solamente el principio, sino el punto medio y el punto final de nuestra salvación. Y esto es algo que los reformadores protestantes desgraciadamente enfatizaron. Y como resultado, muchos evangélicos piensan que lo único que necesitas es la justificación para ir al cielo. Y hoy invariablemente hablamos de ser salvos en tiempo pasado. Pero en realidad solamente hemos comenzado a ser salvos. Yo no soy salvo aún. Estoy en el camino de la salvación. Al cristianismo en el Nuevo Testamento se le conocía como el camino, porque solamente hemos recibido un enganche de los beneficios de la resurrección de Jesús en esta era. Por ejemplo, la sanidad. Como resultado de su muerte y como resultado de que por sus llagas hemos sido sanados, cada creyente tiene el derecho de recibir salud perfecta por billones y billones de años. Pero no aquí. En esta etapa de nuestras vidas podemos tener principios de sanidad, pero no debemos confundir esta etapa de santificación con la etapa futura de glorificación, porque entonces estamos en riesgo de caer en un error con relación a la gracia de Dios. Y todos sabemos que nos vamos a morir. Dios no nos va a sanar permanentemente en este cuerpo. Esa es la diferencia entre los dos tiempos verbales. Ahora, la importancia de esto es ¿por qué nos salva Dios? La razón es porque Él se ha decidido deshacer de este mundo. Va a crear un nuevo universo. Y en 2 de Pedro habla de las características de ese universo. Y algunos de nosotros vamos a habitar en él. El único problema es que si Dios nos mandara ese nuevo universo como somos hoy, lo arruinaríamos. Lo arruinaríamos para nosotros y para todos, para Dios mismo. Porque Dios no tolera la imperfección. Es como si tú llegas a una sala de espera y hay un anuncio que dice no fumar y hay una persona fumando enfrente tuyo. ¿Qué le dirías? No importa, yo puedo lidiar con tu vicio. Quizá algunos lo hagan, pero no Dios. Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo universo? Bueno, si Dios fuera solamente amor y eso es todo lo que hay, entonces la nueva tierra y el cielo nuevo van a ser un lugar amoroso, lleno de amor, y eso es todo. Pero escuchen, la Biblia nunca habla acerca del amor en conexión con los cielos nuevos y la tierra nueva. En 2 de Pedro dice que estamos aguardando por una nueva tierra y un cielo nuevo en el cual mora la justicia. Entonces no es solamente amor. Y hasta aquí con el tema
de qué significa ser salvos. Por gracia sois salvos a través de la fe, por medio de la fe. Punto número 3, ¿por qué? ¿Qué significa la fe? No somos salvos por fe, sino a través de la fe. La fe es como una cuerda que te lanzan y la cual tú sujetas. La justificación es por fe solamente, pero la fe no es mental solamente. La fe no es solamente aceptar la verdad del Evangelio como una historia, sino es una historia de confiar y obedecer a Dios a lo largo de toda una vida. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo habla acerca de los que son condenados no por no creer el Evangelio, sino por no obedecer el Evangelio. Porque la fe y la fidelidad son la misma palabra en los idiomas griego y hebreo, que son los idiomas en los que se escribieron nuestras Biblias. La fe no nos gana la salvación, pero es la forma en la cual nosotros nos apropiamos del regalo gratuito de la justicia de Dios. El Espíritu nos llama a actuar con diligencia, con el fin de que podamos entrar en la llenura y plenitud de la autoridad de Dios en esta vida y acceder a la salvación plena en la siguiente. Entonces, esto es muy importante porque la pregunta aquí es, cuando la Biblia habla de que somos salvos por medio de la fe, ¿cuáles son las características de esa fe que convierten ese acto de fe en un acto de salvación? En otras palabras, ¿qué se requiere para que mi fe sea fe salvadora? Y aquí hay que mencionar que la fe es la clave, es la llave que abre cada puerta en la vida cristiana. Y la fe que salva es una receta compuesta por 5 ingredientes. Y esos ingredientes que la componen constituyen una fe salvadora. Y tu fe no te va a salvar hasta que tenga esos 5 elementos. Ahora, no tengo tiempo de desarrollar los 5 elementos en esta clase, pero vamos a hablar de 3. Los 5 elementos son una fe basada en hechos históricos, una fe personal, una fe verbal, una fe práctica y una fe progresiva o continua. Esos son los 5 elementos requeridos para ser salvos a través de la fe o por medio de la fe. Entonces, los 3 elementos en los que me quiero enfocar hoy en conexión con la gracia son el elemento personal, el elemento práctico y el elemento progresivo. El elemento personal es el arrepentimiento, el cual es obediencia. La fe que salva siempre está acompañada por arrepentimiento genuino. Jesús mismo dijo que predicáramos el Evangelio en Jerusalén y en todas las naciones, el perdón de los pecados y el arrepentimiento, el cual significa abandonar nuestros pecados y cambiar la forma en la que pensamos. El arrepentimiento en griego significa, se utiliza la palabra metanoia, que es en esencia un cambio de actitud de corazón, que siempre resulta en un cambio progresivo de nuestro carácter. Y cuando a Juan le preguntaron en Lucas 3:8, ¿qué haremos? Juan les dijo, mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Y describió exactamente cuáles eran esos frutos. Dijo, si tienes mucha ropa, regala alguna. Si estás tergiversando tus finanzas, arréglalas. Si estás extorsionando gente, deja de extorsionar. Y a los soldados, interesantemente, les dijo, conténtense con lo que ganan. Y nunca he escuchado a alguien que mencione el arrepentimiento en conexión con estar contento con lo que ganas, excepto yo, pero está en la Biblia. Entonces hay que enfocarnos precisamente en el aspecto del arrepentimiento para entender la dimensión personal de la fe. Y aquí hay que darnos cuenta de lo que significa y no significa el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento, no es sentirte mal por lo que le hiciste a otros.
No es sentirte mal porque quizá le transmitiste una enfermedad a un cónyuge. El arrepentimiento no es lamento, no es sentirte mal por el daño que te causaste a ti mismo, por el cual quizá perdiste salud o perdiste dinero o reputación como resultado de tu pecado. El arrepentimiento no es una respuesta emocional al Evangelio. No es ponerte a sudar en una reunión de adoración hasta que tu camisa esté empapada y tu cabeza esté mojada. El arrepentimiento no es irte a tu casa triste. Dios no está buscando un pueblo que se ponga emocionalmente alebrestado en una reunión de adoración. Dios está buscando un pueblo cuya adoración es el reflejo de cómo viven los otros 6 días de la semana. Dios está buscando gente que es fiel, que es radicalmente obediente y que resiste el pecado en la privacidad de sus casas. Gente que resiste la pornografía, que vive en humildad y que tiene un espíritu de servidumbre. Dios está buscando gente que quiera vivir pura en una generación que aún dentro de la iglesia viven vidas profanas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Ya vimos lo que no es, entonces, ¿qué es? Le preguntaron al niño de primaria qué es el arrepentimiento y el niño de primaria dijo, sentirlo lo suficiente para dejar de hacerlo. Sentirte lo suficientemente mal para dejar de hacerlo. Es darte cuenta de lo que le has hecho a Dios, cuyo amor le has escupido en la cara, cuya ley has roto, cuya misericordia has abusado, cuya ira has provocado y cuyo perdón necesitas con desesperación. Tanto Jesús como Juan el Bautista predicaron arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el arrepentimiento y creer van siempre juntos y en ese orden, porque el arrepentimiento sin creer lleva a desesperación, a una frustración y a una depresión total que lo que lleva es a la muerte. Creer sin arrepentimiento es más común y el resultado son conversiones superficiales que no van a resistir la prueba de la persecución. Porque hay un evangelio moderno afuera que no ve que un estilo de vida de pecado es una razón suficiente para dudar de la realidad de nuestra salvación. Pero la obediencia es una manifestación esencial y una evidencia indispensable de una fe genuina, como dice Primera de Juan 2 del 3 al 4. Incluso Pablo dice, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Y qué dice después de ahí? Ya se los dije en otra clase. No fui desobediente a la visión celestial, así que le prediqué el arrepentimiento a los gentiles para que se volvieran a Dios y probaran su arrepentimiento por sus obras. Y ya les he dicho que yo no creo en que bauticemos gente con base solamente en su profesión de fe, sino con pruebas de arrepentimiento. Por ejemplo, los niños que se quieren bautizar o los jovencitos más bien, hay que preguntar a los padres y a los maestros de las escuelas si ellos están dando testimonio de creyentes. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú puedes tener muchas preocupaciones hoy, pero hoy te quiero decir de parte de Dios que en ese día vas a tener solamente una y va a ser haber hecho la voluntad de tu Padre. Este día es precioso porque es una oportunidad para hacerlo. Muchos le van a decir a Dios en ese día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo les declararé a ellos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tu licencia para sanar, la evidencia de que Dios te ha usado, las predicaciones que has dado, las profecías que has impartido, no son evidencia de tu santidad, ni de que estás bien delante de Dios. Son puro ejemplo de su misericordia. Ojalá que nos quede claro.
Porque hay cristianos que me dicen, Dios está bendiciendo mi matrimonio después de mi divorcio, mis segundas nupcias. Y puede ser que sea cierto. Puede ser que Dios esté bendiciéndolos en su segundo matrimonio. Pero yo les digo de parte del Señor que no confundan su gracia con su aprobación. Son muy diferentes. Si Dios hubiera tratado conmigo de la forma en la que lo merecía, no estaría aquí hoy. Y tú tampoco estarías aquí hoy. Si Dios tuviera que esperar a que fuéramos perfectos para usarnos, no usaría a nadie. Pero eso no significa que apruebe todo lo que hagas. Dios tiene una paciencia tierna y amorosa con aquellos que pecan, incluso con Jezabel, a la cual le dio tiempo para que se arrepintiera. Al final, Jesús se rehúsa a perdonar a aquellos que, a pesar de pedirle perdón, se rehúsan a arrepentirse. Y es por eso que el arrepentimiento es una característica fundamental de la fe que salva. Porque cuando ves casos como el de Saúl, como el de Caín, o cuando ves casos, por ejemplo, como el de Saúl, el rey Saúl, te das cuenta que ellos pidieron perdón, pero Dios no los perdonó, porque lo que realmente querían resolver en sus vidas no era el desagrado de Dios, sino las consecuencias nefastas de sus actos. ¿Por qué clamo a Dios en mi dolor y no en mi tentación? ¿Por qué le pido a Dios que me salve cuando estoy sufriendo y no cuando estoy pecando? ¿Qué es realmente lo que quiero en mi vida? ¿Mi comodidad o mi obediencia? ¿Qué es lo que me preocupa? Es por eso que el arrepentimiento es tan básico, tan importante. Los cristianos pueden pecar después de convertidos, pero cuando lo hacen, hay un rompimiento de corazón que ocurre con la santidad. Es costoso. Cuando un cristiano peca, y aquí no me estoy refiriendo a una perfección total, sino a caer ocasionalmente en pecado. Cuando eso ocurre, un cristiano verdadero rápidamente y continuamente vuelve a luchar contra ese pecado hasta que logra superarlo. Dios ha provisto una contingencia para la carne en su plan de gracia, para aquellos que continúan luchando contra su propia lascivia. Tanto el puerco como la oveja ocasionalmente quedan atrapados en el lodo. Pero ¿qué va a hacer el puerco y qué va a hacer la oveja cuando tienen la opción de salir de ese lodo? Es muy diferente. El creyente que peca muestra su sinceridad al arrepentirse rápidamente y renovar su guerra contra ese pecado. Esa es una oveja. No es lo mismo luchar contra una flaqueza que ser un hipócrita. Un amor débil es un amor genuino. Puede ser que no logremos todo lo que queremos alcanzar, pero un arrepentimiento sincero que busca una obediencia al 100% es un arrepentimiento lleno de gracia que Dios acepta. Puede ser que sigamos cayendo cortos de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, pero nos arrepentimos y continuamos esa lucha, esa batalla. Nuestro grado de alcance y de victoria puede variar, pero nuestro amor permanece constante a través de las luchas de la vida. De manera que Dios ve mi amor frágil y débil y lo honra. Dios se deleita en ti, incluso cuando no has alcanzado ese nivel de santidad en cada área que deseas. Y es esa la gracia de Dios. Es la gracia que nos da confianza de que Dios nos disfruta
incluso cuando caemos y nos arrepentimos. Y nos da el poder de seguir adelante con un corazón completamente consumido por el amor de Dios, en lugar de volvernos pasivos y mediocres en nuestro pecado y en nuestros titubeos. Tan central es la devoción de tu corazón para Dios, que Él está más interesado en esa devoción que en cualquier cruzada grandiosa que puedas hacer por la causa del Evangelio. Tú eres el objeto de su persecución incansable. El amor total que tiene para ti es como un río furioso, caudaloso, que arde de deseo y pasión para remover todo aquello que obstaculiza el amor. Y cuando no estás en una relación estrecha con Dios, Él se siente triste. Dios se entristece. Solo arrepiéntete. Solo vuelve. Dios no es un capataz enojado. No es duro. Es amor. Acepta ese perdón. Arrepiéntete de tu amargura y vuelve. No puedes lograr resolver todos los asuntos pendientes de tu vida si no tienes la confianza de que Dios está sonriéndote. Él sabía en lo que se estaba metiendo cuando te llamó por nombre. Tus flaquezas no lo toman por sorpresa. Él dice, bueno, hay más hollín en esa chimenea. Hay más pecado de donde ese pecado vino. La fe que salva no es una fe tibia, no es una fe mediocre. Al recibir una fe mediocre, al actuar de una forma mediocre con respecto a la gracia de Dios, es como la Biblia habla de recibir la gracia de Dios en vano. Es posible recibir la gracia de Dios y perderla, ¿eh? Pablo habla acerca de caer de la gracia en Gálatas 5. Y el problema es que la iglesia en Occidente tiene un entendimiento del arrepentimiento tan superficial que no entienden lo que significa la compunción. La compunción es un arrepentimiento que rompe el corazón. Es a lo que Jesús se refería cuando habló de cortarnos la mano o sacarnos un ojo. Jesús habló de tomar medidas extremas para alcanzar la santidad. Pero para muchos hacer eso es legalismo, lo cual en realidad es una forma diferente de decir, no me da la gana de buscar a Dios de esa manera con tanta intensidad. Entonces, además de ser personal, la fe tiene que ser, número 2, práctica. Es decir, tiene que ser caracterizada por acción. El Evangelio moderno nos llama solamente a creer en hechos históricos acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Los demonios son también monoteístas, ¿eh? Tienen una fe ortodoxa. Ellos saben que Jesús murió y que les resucitó de los muertos. Tiemblan como resultado, pero eso no los hace creyentes. La fe real que salva es una fe que toma riesgos. Y al final de cuentas vivimos por fe cada día. Cuando te subes al carro de alguien, cuando te sometes a un cirujano para que haga cirugía, cuando pones dinero en el banco, cuando te lanzas en un paracaídas, son actos de fe. Si tú crees en alguien, vas a confiar en él y por lo tanto vas a hacer lo que te dice. Esa es la fe en Dios. Si tienes fe en Cristo, obedece sus mandamientos. Ahora aquí quiero mencionar una controversia que está en Romanos, en la cual Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? El hombre es justificado por fe, no por obras. Y sin embargo encontramos en Santiago que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Entonces el hombre es justificado por las obras, no solamente por fe. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Cuando Martín Lutero leyó este pasaje, concluyó que la epístola de Santiago era un evangelio o una carta de paja y quería sacarla de la escritura. Y es una situación lamentable porque la diferencia es muy sencilla. Cuando Pablo estaba hablando de obras, se refería a las obras de la ley. Y cuando Santiago habla de obras, se refiere a las obras de fe. Que tu fe debe reflejarse en acciones de fe. Entonces, en un caso son obras de la ley y en otro caso son acciones. Tomar riesgos por Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un riesgo en el cual, si Jesús no hubiera intervenido, hubieras caído de frente y de cara al suelo? Esa es fe. Y para ejemplificarla, Santiago menciona dos casos, el de una mala mujer y el de un buen hombre. Rahab fue una prostituta que vivió en Jericó, que creyó que el Dios de Israel iba a darles la ciudad porque había escuchado que los había librado de Egipto, que había atravesado el Mar Rojo en seco el pueblo de Israel y que Dios había abierto el Jordán, y creyó en el Dios de Israel. Por eso tomó acciones y escondió a los espías judíos. Y por lo tanto, sus acciones resultaron en una fe viva. Y Rahab está en el árbol genealógico de Jesús. Santiago menciona el ejemplo de Abraham también, un buen hombre. Abraham abandonó a los 80 años de edad su tierra y su parentela y una casa de 2 pisos con calefacción central y agua corriente en los baños para ir a vivir en una tienda de campaña en la Tierra Santa. Y en las montañas es frío en el invierno. Y más aún, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su única esperanza para el futuro, Isaac, su hijo, en obediencia a Dios. Y en el momento crucial, Dios le dijo, para. Y luego dijo, ahora sé que temes a Dios. Y eso nos hace hacer más preguntas de las que puedo abordar en esta clase. Pero esa es la fe que actúa y es el segundo elemento de una fe que salva. Cuando Jesús cuando Jesús le dijo a una mujer, tu fe te ha salvado, a una mujer que padeció flujo de sangre por más de 12 años, no le dijo, tu creencia en mí allá escondida en tu casa te ha salvado, sino se refirió a tu acto de fe, a correr un riesgo siendo una mujer impura, porque cuando una mujer estaba en su flujo de sangre no podía ser tocada por nadie, y eso la hacía impura de acuerdo a la ley. Aventurarte en medio de la multitud y decir, si tan solo puedo tocar un tzitzit de su manto, voy a ser sana, esa es fe. El tzitzit son los hilos que cuelgan del talit, que es una mantita judía que se utiliza para orar, que era la vestimenta con la que se vestían los judíos devotos hasta el día de hoy. Esos son actos de fe. El tercer elemento de una fe que salva es una fe progresiva, una fe continua, una fe que no se da por vencida, una fe que no solamente consiste en un momento de un reconocimiento mental de ciertos hechos acerca del Evangelio, sino en una fe que es fiel a lo largo de toda una vida. Proseguir en confiar y obedecer. Y aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Una fe que es una relación continua de obediencia y de confianza. Es en hebreo y en griego la esencia de la palabra fe, la cual es, por cierto, la misma palabra que la palabra fidelidad. Y muchas veces es un problema saber cuál se traduce como cuál. La fe es responderle a Dios en fidelidad. Y si tú dejas de responderle a Dios en confianza y en fidelidad, tú también vas a ser cortado, dice Romanos 11. Y aquí quiero mencionar un pasaje que está en 2 de Pedro, que habla acerca de la condición de nuestras vidas si decidimos dejar de confiar. Y en 2 de Pedro dice,
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que su primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, no pierdes solamente un poquito de recompensa cuando llegues al cielo. No vas al cielo si tu fe no es continua. Es por eso que ese tercer elemento es vital. Es vital que reconozcamos que no es la fe con la que comenzamos la que nos salva, sino la fe con la que terminamos la carrera. Cuando Dios le habló a Habacuc acerca de que el justo va a vivir por fe, el significado de esa palabra no es el justificado por fe va a vivir, que fue el emblema de la Reforma protestante. Ese uso de la palabra está mal. El significado con el que Dios le dijo a Habacuc, el justo por la fe vivirá, es: aquel que es justo delante de mí va a preservar su vida cuando vengan los babilonios, que tenían una política de destruirlo todo, si continúa en fe hacia mí. Si continúa siendo fiel, va a sobrevivir la venida de los babilonios. Y ese es el mismo sentido de ese pasaje que utilizan los autores del Nuevo Testamento para describir que la fe que salva es una fe continua. Ese pasaje se utiliza también por el autor de Hebreos, está en Judas, y también Pablo lo utiliza. Entonces, Jesús se refirió a este concepto cuando dijo: morad en mí, permaneced en mí. La vida eterna no está en ustedes, ustedes son ramas. La vida eterna no es un paquete que recibiste un día de parte de Dios, es una relación continua de obediencia y de sumisión. Es un acto de recibir la savia de la raíz. Ustedes son ramas, la vida eterna no está en ustedes, está en Jesús. Y esta vida está en su Hijo, dice Primera de Juan. Es por gracia que somos salvos, a través de la fe, de una fe personal, de una fe práctica y de una fe que progresa y continúa en obediencia y humildad. Amén.